Hola amigos de La Huella, estamos en otro corto de este programa. Hoy vamos a hablar de un caso muy especial, que es el dolor abdominal producido por la molestia o el dolor abdominal producido por los cálculos en la vesícula o el dolor de la vesícula. Es un motivo de consulta que nosotros los cirujanos tenemos frecuentemente en el consultorio, y generalmente es un motivo de consulta donde los médicos especialistas nos derivan a nosotros los médicos cirujanos para que tomemos unas conductas frente a esta patología. Vamos a hablar un poco para que la gente entienda qué es la litiasis vesicular o el dolor de vesícula. Muchas veces se presenta a la consulta del paciente diciendo que tienen un dolor en el abdomen, o sea, un dolor en la boca del estómago. Generalmente ese dolor tiene diferentes tipos de características que nosotros en la primera consulta le preguntamos al paciente. Ese dolor apareció o estuvo relacionado con la ingesta de algún alimento, ese dolor se localiza solamente en la boca del estómago, que es el lugar anatómico, es el epigastrio. ¿Cómo es el dolor? Hacemos hincapié en las características del dolor. Ese dolor se le va a algún lado, al lado derecho, al lado izquierdo, se le va hacia la espalda. Nosotros también hablamos de si está asociado con algún otro signo o síntoma que el paciente no puede contar. Este dolor comenzó posterior a la ingesta de alimentos que eran ricos en grasa. Generalmente en el transcurso de la madrugada o hoy a la mañana me comenzó un dolor en la boca del estómago y el paciente se señala. Generalmente el dolor es un dolor característico, es un dolor tipo cólico que nosotros le decimos, y el paciente también nos dice a nosotros. Generalmente el dolor es como que si el paciente se aprieta, como que si se le oprimiera alguna parte dentro del abdomen. También me apareció náusea y por último vómito, y generalmente el dolor desapareció. Bien, es lo característico. El lugar de localización por excelencia es en la boca del estómago, que se llama epigastrio, con irradiación hacia el lado derecho, que se llama hipocondrio derecho, y posteriormente irradiación hacia la espalda, hacia el lado derecho. Muchas veces la gente, como transcurre estos dolores abdominales durante la noche, generalmente lo asocian con una mala postura en la cama. Este dolor también puede ir acompañado de náuseas y vómitos, que es lo característico de cuando el paciente tiene cálculos en la vesícula. Nosotros los médicos le recomendamos a todos nuestros pacientes es que no se automediquen. Al ser este dolor de tipo cólico, generalmente consumen o se automedica la población, lo que nosotros no aconsejamos. Generalmente toman algún antiespasmódicos de esos que vienen en el comercio, por lo general que ustedes lo van a conseguir como Sertal, Buscapina. Entonces por lo general al hacer un dolor cólico el dolor cede y el paciente por lo general no le da importancia hasta que nuevamente cae en la misma sintomatología frente a una transgresión alimentaria. Entonces el paciente consulta a los diferentes tipos de especialistas. Otro motivo de consulta frecuentemente también está asociado a los cálculos biliares, o sea de la vesícula biliar, es que el paciente come y las pequeñas cantidades de comida se siente el abdomen hinchado, y generalmente viene asociado, pero no siempre, con los cálculos biliares en la vesícula biliar, el reflujo. Es muy importante esto porque nosotros ya vamos a estar hablando con lo que nos dice el paciente solamente cuál es el diagnóstico que podemos tener. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo de este paciente? Una vez que el paciente nos cuenta todos los antecedentes y nosotros interrogamos con estas características del dolor que yo le dije, con una simple ecografía abdominal que hoy está al alcance de todo el mundo. Tenemos tanto en el sistema privado como en el sistema público una ecografía abdominal que se la hace en 10-15 minutos, está hecho el estudio, y generalmente con una buena ecografía a nosotros nos termina confirmando el diagnóstico de la litiasis vesicular. El tratamiento para estos pacientes es lo que nosotros hablamos en los capítulos anteriores. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico del paciente con litiasis vesicular, nosotros nos sentamos con el paciente y le programamos la cirugía al paciente, es decir, cuando el paciente quiere operarse, siempre y cuando no esté en un periodo agudo en donde el paciente le duela. Entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento médico primero, desinflamar y programar la cirugía. También podemos hacer una cirugía de urgencia para resolver el problema nosotros al paciente. También terminamos operándolo al paciente en el mismo día que consultan por la guardia.
porque generalmente, como ustedes vieron en los capítulos anteriores, es una cirugía prácticamente ambulatoria, y siempre y cuando no haya ningún tipo de complicaciones, que también la hay en este tipo de patologías que es la litiasis vesicular, el paciente se opera tanto por la guardia como en cirugía programada, y a las 4 o 6 horas está prácticamente en su casa.